Vamos a estudiar. Hoy. Hoy el tema se llama evolución, involución y revolución. Y si nos da el tiempo vamos a hacer un ejercicio y otra explicación. Tú eres la primera vez que vienes, ¿no? Así que lo que voy a hacer es... Este tema no necesita mucha explicación previa, así que lo voy a dar como va. Y ahí vamos poniéndonos de acuerdo para que te vayas sintonizando. Bueno, pero en general nos reunimos acá para estudiar algo, como unas lecciones que explican cómo uno se puede conocer a sí mismo. Se llama conocimiento de sí mismo. Entonces hay unos métodos, unos ejercicios y unas leyes que al conocerlas permiten que uno descubra qué es. Y al descubrir qué, entonces se habilita un hacer diferente. Cuando uno no entiende qué es uno, no puede hacer. Pero hoy vamos a estudiar una parte de eso. Bueno, lo primero que voy a explicar es un paquete teórico de unas leyes. Esta ley, evolución e involución, son dos leyes totalmente mecánicas que están relacionadas como con un subir y un bajar, ¿sí? Evoluciona algo e involuciona, como por ejemplo el organismo material en el que vivimos. Evoluciona hasta cierto nivel y después entra a involución. Bueno, esa es una muestra. Pero aquí lo que vamos en nuestra composición esta de... Se me el alma por el viaje. Bueno, ya aprendí. Se te ha salido ahí el invento. Se me desbarató el alma. Esta composición, esta maqueta explica la composición de cuerpo físico, alma y espíritu. Bueno, esta maqueta explica nuestro organismo material y el alma con una fuente de esencia interior o luz divina en las profundidades. Así que lo que voy a hablar no es de este organismo, sino de la composición interior. ¿Habrán escuchado la rueda del samsara? Bueno, entonces resulta que el universo sabiamente coge cada una de las esencias de nosotros y la somete a una rueda. Y esta es la rueda del samsara. Entonces esta rueda tiene un proceso de evolución y luego uno de involución. Esa esencia entra acá totalmente inocente y va a recorrer reino mineral viviendo en cuerpos de minerales, después vivirá en cuerpos vegetales, la misma esencia, aprendiendo, luego vivirá en cuerpos animales para que después de toda esa preparación y habiendo adquirido una experiencia pueda incrustarse en un organismo humano. Así que en nosotros está plasmada una experiencia que no alcanzamos a dimensionar de estos reinos. En el reino humano va a ocurrir algo que voy a describir y si en este proceso humano no se da una elevación, necesariamente entra al proceso de involución. ¿Sí? Porque eso que se adquirió no se usa para unos fines, sino simplemente no se usa. Como quien adquiere algo y no lo usa para nada, sino como que se lo guarda. Pero ¿qué vemos acá? Bueno, en general, sigo con la generalidad. Entonces, la esencia se va a cargar acá de unos saberes, básicamente porque va a adquirir. Aquí viviremos, aquí estamos. Pero es muy importante entender que todo este proceso es absolutamente mecánico. Totalmente mecánico. O sea, la naturaleza misma, ustedes verán acá, los que estamos reunidos,
casi que aparecimos acá. O sea, sí tenemos un recuerdo y una sensación de que hemos obrado, ¿no? Pero la misma naturaleza nos ha empujado a tener que buscar trabajo, nos ha empujado una fuerza a unirnos con la pareja, nos ha empujado a cuidar los hijos, ¿no? Nos ha empujado a movernos, ¿no? Pero hay unas fuerzas que nos están moviendo. Así que la misma naturaleza mecánicamente nos ha puesto en esta posición humana. Así alcanzamos a entender eso de que es totalmente mecánico. ¿Sí lo alcanzamos a ver que es totalmente mecánico o no? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, no está en nuestra mano además de nada, es un proceso. No decidimos, no tenemos tenemos en este momento conciencia de haber decidido nacer, de haber decidido este cuerpo físico, de si el pelo así o asá, el color de los ojos. No decidimos específicamente ser tímidos o ser muy sensibles, o sea, no tenemos esa noción de por qué esta configuración es la que hay. No hemos configurado específicamente, sí hemos participado, pero lo que quiere explicar esto, en esencia, es que la naturaleza, con una serie de leyes, nos está empujando para que lleguemos al estado humano. Y el estado humano, aún así, es estado inconsciente, es estado mecánico, es estado máquina. Que cuesta creerlo porque como nosotros estamos en este estado y no nos creemos máquina, pero somos estado máquina total. Voy a devolverme un poco. El estado animal es un estado máquina. Y un perrito tiene todo su componente instintivo, busca a la perrita, busca refugio, identifica su comida, siente por allí, siente por allá, se apega, pelea, va a gruñirle al otro perro cuando está la otra perra en celo. Bueno, va a reaccionar y es una máquina que, para que me entiendan en el lenguaje, está programada. Está programada por la naturaleza. Claro. Y mientras no veamos a un perrito como una criatura programada por la naturaleza, rigurosamente, como una programación, no nos vamos a ver a nosotros mismos como una criatura también programada por la naturaleza. Y esa programación la desconocemos. Voy a poner un ejemplo. El perrito amamanta a su cría de una forma totalmente mecánica. Ya el perrito cuando nace sabe dónde está y cómo mamar y mama. Y la perra sabe qué hace lo que tiene que hacer sin ninguna instrucción, con verbo, ni didáctica, ni con pizarra, ni nada. Sin embargo, cuando eso mismo ocurre acá en el reino humano, lo llamamos amor. Pero es lo mismo, idéntico. Pero aquí, fíjate, aquí lo clasificamos intelectualmente como amor. Acá entra la duda, ¿no? Porque si yo les pregunto, ¿será que el proceso perrito amamantar es amor? Empezamos como a dudar, ¿no? Pero si lo vemos desde el humano, sí lo llamamos amor, ¿no? Pues les voy a decir algo, y es que es una programación totalmente mecánica de la naturaleza. O sea, es tan cruda la cosa, que cuando la mamá va a quedar en estado de embarazo, empiezan a activarse desde el interior todas las programaciones psicológicas y orgánicas necesarias para que se dé lo que se tiene que dar. ¿Me explico? La mamá, ante un niño extraño, no la va a defender con la vida, pero a ese que llama suyo lo va a defender con los dientes, con las uñas y con lo que sea, en nombre del amor. Pero resulta que está totalmente programado. Y mientras uno no se observe y se descubre a sí mismo como un algo programado, no le va a caber la desprogramación. Me explico otra vez con la criatura. Mientras yo defienda primero por encima con uñas y dientes esa cría humana mía, pero a la otra la dejé a un lado, ahí hay algo que reflexionar de forma natural, ¿no? Voy a justificar esta que es mía en nombre de un amor, ¿sí o no? Pero la otra, no.
Pues ahí les estoy diciendo, esa es una programación y es de tipo egoísta, aunque sea el nombre del amor. Bueno, en síntesis, hay una serie de leyes que nos han empujado a estar en el momento humano con una posibilidad de despertar, porque toda esta rueda, evolución e involución, es totalmente mecánica, absolutamente mecánica. O sea, esto rueda y rueda y rueda, nace, pasamos por esto y salimos, y volvemos a empezar y salimos, y volvemos a empezar y salimos, y pasamos y damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas, adquiriendo. Bueno, la esencia está cuando empieza el viaje, empieza, vamos a explicarlo así, como si empezara desocupada, o sea, con una lucecita pequeñita, digamos, algo así. O sea, imaginemos que solo hay una lucecita. Se te ha ido una sonrisa. Sí. No me pasa nada, estaba hablando del coche. Bueno, para entender la película de una forma sencilla, cuando la esencia es instalada en el reino mineral, empieza a vivir un viaje. Para nosotros los minerales son inertes, pero ahí se está desarrollando un proceso espiritual, aunque lo ignoremos. O sea, es una esencia viviendo su viaje de miles de años en cuerpo mineral, aprendiendo cosas. Y aquí dice la teoría que desde aquí se le activa una parte que es la parte emocional. Y desde aquí empieza a ser adiestrada por unas jerarquías que tienen como fin, como un colegio, porque esto es exactamente un colegio, y va pasando por diferentes minerales, aprendiendo diferentes cosas, que por ahora no lo podemos captar aquí en esta reunión, porque solo en meditación, si acaso o mediante una experiencia extracorporal o un regalo, le podrían a uno más o menos explicar qué sería ser mineral. De resto nosotros es muy difícil transmitirlo, pero bueno. Pero esa alma empieza un proceso y cuando ya adquirió unas fracciones psicológicas, o sea, esto es lo que pasa, empieza a adquirir fracciones psicológicas. Y cuando va pasando, entonces en un momento se va la luz, así. Porque está puesto todos los... Voy a apagar este porque... Sí, apaga ya el pequeñito, que sí, ya. Porque sí, no... Bueno, que lo que pones la luz. Empezamos a adquirir, así que voy a usar la palabra, para entender la palabra evolución mejor, voy a usar una palabra que es aprender. Vamos a aprender de vivir en mineral, vamos a aprender de vivir en vegetal, o sea, vamos a aprender, empieza la reproducción, aquí empieza el proceso reproductivo, en mineral no, aquí empieza el proceso de competencia, aquí el proceso ser tragado, aquí empieza a interactuar con minerales y con animales y con humanos. Bueno, aquí se ve un viaje. Y luego, cuando hemos adquirido suficiente, o sea, vamos a seguir adquiriendo aspectos psicológicos que son muy antiguos, que uno no tiene ni idea. Entonces, en el momento
pasamos al reino animal y empezamos a pasar por un animalito y otro y empezamos a, como los animalitos empiezan la reproducción sexual, empieza la posesión, empieza la posesión de pareja y la posesión de las crías, la competencia por comida, la ira, los animales, ¿han visto? Sigamos. La violencia, ¿la qué? La sumisión. Hola. ¿Qué más de los animales? El proceso biológico alimentar. Y además de comer, cagan, ¿no? Todo Proceso biológico, pero bueno. Pero la parte psicológica, eso es muy automático. Sí lo hacen, pero es muy automático. Mirando los rasgos psicológicos que aprende un animal, por ejemplo, competir por una hembra, pelear por una hembra, cortejar, ¿sí? El animal empieza a cortejar, la palomita así, le da vueltas el palomo a la paloma para tratar de convencerle. ¿Sí se dan cuenta? Que todo ese proceso, ¿qué más? Asesinar a una cría, por ejemplo, porque la veo como un peligro, como un riesgo. Asesinar hasta canibalismo. O sea, hay un montón de procesos que uno cree que como que ¿de dónde? Pero resulta que los tenemos en nuestra esencia plasmados de cuando hemos sido animales. O sea, básicamente lo que quiero explicar es que esto es un colegio donde vamos ganando emociones. Aquí empieza la motricidad, pero hasta aquí no hay mente, no hay procesos intelectuales. Aquí empieza el proceso intelectual. O sea, hasta aquí nuestros actos son rebuznar, gruñir, roar, piar, ladrar, pero de aquí para acá empieza el proceso intelectual. Así que hasta aquí nos has dado dos partes fundamentales que son emoción y acción, voy a ponerla así, y aquí empieza el pensar. Aunque aquí también hay un pensar intuitivo, ¿no? O sea, si lo has visto, el del instinto, hay un saber. Bueno, el asunto es que aquí vamos a tener una cantidad definida de oportunidades humanas para seguir aprendiendo en forma humana. O sea, el alma humana. Aquí el alma se llama de una forma que se le llama nomo pigmeo, aquí se le llama elemental, aquí se le llama ánima y esta es el alma humana. Y hay 108 existencias, dice la teoría, con alma humana, que es lo que representa esta alma. Bueno, esto es una alma humana con sus chispitas, con su esencia, pero cada aspecto psicológico de estos representa el ego o un yo, como una fracción psicológica. La palabra con la que conviene relacionar la evolución es con aprender. O sea, hasta aquí se está una conciencia inocente está aprendiendo. Aquí va entonces a desarrollarse primero en aldeas o en lugares lejanos a una ciudad y va a empezar a interactuar con los chicos, con los hijos, aprender a interactuar con los demás, lenguaje y tal, trabajo, y ahí la mitad de existencia, se dice que la mitad de existencia son para aprender más o menos de forma inocente, pero de aquí para acá, por eso se le llama reino humanoide, es cuando ya nos degeneramos y usamos el intelecto, el instinto y las emociones de forma acentuadamente egoísta para satisfacernos a nosotros mismos. O sea, si aquí uno puede ver un cortejo, pues aquí en el principio humano puede ver un cortejo relativamente sencillo, pero aquí ya vemos lo ostentoso, comprar a una mujer, por ejemplo,
manipularla, hipnotizarla, ¿no? Que es una señal de un cortejo, pero enfermo. ¿Sí? ¿Me captas? Bueno, este proceso es degeneración. Este proceso es degeneración. Este último proceso. Este es un aprendizaje. Pero todo esto es aprender, de todas maneras. Hasta la degeneración es aprender. Solo que nosotros la juzgamos de una forma u otra, ¿no? Pero es un aprendizaje. Porque hasta el que está usando su dinero para pavonearse con una chica, para cortejarla, está usando los recursos que tiene para conseguir un fin, ¿no? Es como un niño aprendiendo con los juguetes que tiene. ¿Sí me la capta? Que nosotros juzgamos que sea así o así, pero es una criatura aprendiendo. Bueno, voy a repetirlo. Y es que todo este proceso se da de forma totalmente mecánica. Hasta aquí no se ha hecho algo de forma consciente. O sea, la ley dice que todo este proceso somos unas criaturas mecánicas que como no nos vemos conectadas pareciera que no fueran software. Pero cada aspecto psicológico es un software dentro de nosotros mismos. Y estamos programados. Bueno, si el alma humana no se revoluciona, o sea, si no ocurre algo que lo lleve a otro nivel de conciencia, necesariamente esto entra a un proceso de involución, que es esa esencia, ¿sí? Ese paquete psicológico va a ingresar al reino animaloide, que son animales en involución, animales carroñeros, animales como hienas, o sea, animales que están en procesos involutivos, luego a vegetales en procesos involutivos como en los pantanos, y finalmente en minerales sumergidos que no tienen la luz solar, o sea, por debajo de la superficie del planeta. ¿Para qué? Porque en estos cuerpos esa esencia se va a disolver. O sea, esta configuración que se hizo se va a disolver para volver a quedar inocente. Y volver a hacer el ejercicio, volver a hacer el curso. Esa es la descripción de la rueda del samsara. Se aprende para acercarse a la posibilidad de conocerse a sí mismo, porque el perrito no se puede conocer a sí mismo, no entiende. O sea, esta rueda nos lleva hasta este punto para ver si damos una octava, algo que sería una octava, y si no, no pasa nada, vuelve a ocurrir. Pero en otro nivel, ¿no? Porque se vuelve a hacer. Por eso esto parece un círculo, pero realmente es una espiral. Porque la siguiente necesariamente está en otro nivel de experiencia. ¿Por qué si se ha disuelto el sur? Se ha disuelto, pero el ser no se pierde nada. O sea, eso queda impreso en las profundidades. ¿Qué es eso? La experiencia. Entonces, ¿qué es lo que disuelve? ¿Los recuerdos solamente o qué? ¿No es la experiencia precisamente? Va a disolver una parte subjetiva. O sea, en el ser se almacena algo que yo no puedo describirlo. Porque por lo menos lo que yo leí es que nada se pierde. Porque si no, este proceso sería absolutamente inoficioso. Pero resulta, ¿sabes qué? Que es diferente un alma que lleva 500 veces que un alma que lleva 1000 veces. Ahí está. No sé si tú alguna vez has escuchado un alma vieja y un alma joven. Un alma joven, hay almas que llevan 500 veces hacer este ciclo y otras que llevan 1000. Y resulta que la que lleva 1000 se le nota, tiene un peso. Y las otras que son muy jóvenes, pues son muy jóvenes. Entonces yo no puedo definir, que sinceramente ignoro exactamente dónde se registra qué, porque soy muy ignorante, sino lo que sirve esto es para que uno entienda que está en un punto que uno ignora y que hay unas leyes que lo empujaron hasta un punto y que hay una posibilidad de la otra ley que se llama la revolución, que indica que uno puede coger esto que ya se creó, o sea que uno es eso también, y llevarlo a otro nivel de sabiduría. Básicamente es eso. Hasta ahí, inquietudes.
sensación de como enterrar un poco las cosas para volver a empezar, ¿tiene que ver con la luz del sol? También, sí. Es una de las características en el reino mineraloide, no tener acceso a la luz del sol. Pues esa es una característica que la estoy describiendo. No la comprendo bien, pero más o menos entiendo que si no le llega el sol, que esto está más sumergido a una presión que no alcanzamos a entender porque es más lejano a la superficie del planeta. Son minerales que están sumergidos y que aunque uno no lo sepa, ahí están esencias viviendo, desprendiéndose de sus recuerdos y de sus egos. Porque ¿para qué serviría un asesino? Es para entenderlo así. Un alma llega y aprende y en esa ronda se vuelve un asesino y se desconecta de su ser. O sea, esa chispita divina se desconecta, pero queda esa creación. ¿Y qué puede hacer el universo con esa creación? Tiene que deshacerse de eso y volver a empezar. Hay un límite, mejor dicho. Es como nosotros todos los días. Hay un límite y todo tiene un plazo. Nuestro día tiene unas horas. Nuestra existencia tiene unas horas. La vida de una enfermedad tiene un tiempo. La vida de todo tiene un tiempo. Y todo este aprendizaje tiene un plazo y un sentido. Y o se revoluciona y se despierta o no, y no pasa nada. Porque debo ser claro, no pasa nada. Sinceramente, es un hecho en el planeta que vivimos dando vueltas a lo largo de miles, millones de años. Porque este plazo, bueno, por lo menos este plazo desde aquí hasta acá, más o menos son 10.000 años terrestres o 10.000 años humanos. De aquí para acá, yo no alcanzo, dicen que son miles o millones de años. Así que casi que el universo juega un juego de millones de años para que una raza tenga 10.000 años de esta experiencia nomás, o un conjunto de almas tengan esta experiencia. Que bueno. En síntesis, esto le está diciendo a uno que uno es una máquina programada y que tiene la posibilidad de despertar. Y el despertar requiere un proceso, que va a ser un tipo de revolución. Y esa revolución tiene que ver con conocerse profundamente a sí mismo y qué es lo que pasa dentro de uno. Y esa revolución tiene que ver con la ley del 7, o con un tipo de organización muy particular dentro de uno mismo, de todo lo que uno es. En la conferencia, en el taller que hicimos, estudiamos la ley del 3. No sé si se acuerdan un poco de la ley del 3, que define que para crear siempre hay 3 partes. Un componente idea, un componente emoción y la acción. Bueno, esto siempre se está desarrollando en nosotros, todo el tiempo. No hay excepción para esto. A veces es de un nivel y a veces es de otro. A veces puede ser una sensación o a veces una emoción. A veces un instinto o a veces un proceso mental. Lo toca con los recuerdos. ¿Qué es lo predominante acá? Entonces hay un misterio, hay que estudiar, sinceramente hay que estudiar más a profundidad la ley del 3 y la ley del 7 para entender cuáles son las posibilidades del despertar. En este momento nuestro estado es, le voy a decir así, nuestro estado es estado dormido, pero con la particularidad de que nos creemos despiertos. Eso es bastante difícil porque es lo mismo que los que están en la caverna de Platón creen que están despiertos y creen que saben la verdad, ¿no? No sé si has escuchado la alegoría de la caverna de Platón. Bueno, dice que un grupo de esclavos nacieron presos en una caverna. O sea, estaban presos y solo podían ver unas sombras que eran proyectadas por una fogata. Pero todo lo que habían visto desde que nacieron eran sombras. Esto es exactamente igual que alguien que nace ciego, por ejemplo. Simplemente no puede entender qué es la luz. Para él no existe la luz. Así que los esclavos creían
él va a llamar como la verdad, y vuelve. Y cuando le dice a los que han visto figuritas que existe otra cosa, ellos le dicen, no, está loco, tú estás loco, esto no puede ser, eso no puede ser. Bueno, posteriormente van a percibir eso como una amenaza para su sociedad, y pues van a criticarlo, señalarlo, hasta asesinarlo, a ese que dice que estamos dormidos, ¿no? Pues la enseñanza dice que somos unas criaturas totalmente mecánicas, que estamos dormidos, y el nivel consciente es desconocido por la mente. ¿Sí estamos con eso, no? O sea, para los presos de la caverna no podrían, el conjunto de lo ignorado es imposible que lo puedan medir. ¿Sí me entienden eso? O sea, una persona no puede dimensionar su ignorancia. Ese conjunto es infinito. Aunque uno trate de hacer un círculo grande en el ejercicio, es infinito. Yo no conozco mi ignorancia. Por tanto, es por ley que uno no alcanza a dimensionar si existen otros niveles de conciencia. Sencillamente es imposible que uno dimensione otro nivel de conciencia siendo una criatura que apenas está gobernada por un proceso mental, que es lo que gobierna a nosotros, el proceso intelectual. Así que para salir de este nivel hay que salir del proceso intelectual, porque el proceso intelectual acá es la prisión. O sea, estamos sometidos por procesos intelectuales, creyendo que las figuritas, o sea, los conceptos son la verdad. Y entonces, para salir hay que romper los conceptos, porque dentro del concepto hay una chispita de verdad. Bueno. Así que, como la ley del 3 es la ley de la creación, hay que aplicar algo relacionado con el 3 para poder salir. Ahí viene algo interesante. Esta ley del 3 es muy potente y tiene muchos, o sea, tiene muchos detalles que deben conocerlos uno mismo. Por ejemplo, aquí usé varias palabras, si se dan cuenta, hay instinto, proceso mental, recuerdos y sabiduría en un mismo polo. Y además tengo acá amor, sensación y sentir emocional en otro polo. Y el hablar y el hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Que en un momento hay una parte, en mi ley del 3 interior de creación, hay algo en mi mente que está gobernando, algo en mi sentir que está gobernando, y por eso es que estoy haciendo lo que hago. Más o menos eso significa la ley del 3 en resumidas cuentas. Un concepto o una diferencia de conceptos arroja una emoción. Esto ya es un proceso de creación de dualidad, ¿no? Casi que es sexo. O sea, un concepto tiene sexo con una emoción y resultan en una acción como resultante. Con el poder de este fuego, de la emoción, se va a llevar a cabo la idea. Eso más o menos es la ley del 3 de lo más fácil que podemos captar. Idea, emoción, acción o palabra. ¿Qué tendría que hacer alguien para despertar si todo este proceso es totalmente mecánico? O sea, me explico. Hay un yo en un momento que está comparando una cosa con otra, proceso totalmente intelectual. Comparación de, por ejemplo, voy a hablar en unos términos, comparar el cuánto. ¿Cuánto ha estudiado esta persona? 20 años. ¿Y cuánto ha estudiado la otra? El proceso es simplemente un proceso de comparación cuantitativa. El uno ha estudiado 20 años, comparando lo que el diploma del otro dice, y el otro ha estudiado solo 5. ¿Qué dice la mente automáticamente? No, pues sabe más el de 20 años, ¿no? Totalmente subjetivo. Es una calificación intelectual. Entonces le va a dar más valor al que dice. Entonces, ¿cuál es la emoción que tiene relacionada con el cuando habla el de 20? Sí debe saber lo que dice. O cuando habla el que no ha estudiado. Espere que es que usted no ha estudiado. ¿Cuál es mi emoción? Negativa. Y por tanto mis acciones van a estar relacionadas con eso.
Entonces por eso aquí está el ojo, la propuesta de la organización interior, porque esto es una organización interior. La revolución es un tipo de organización interior. Es con la ley del 3, que es observar estos 3, poner orden en la casa interior, que es distribuir en la ley del 7 cada cosa que corresponde a su nivel. Ahí vamos más o menos. Puede ser un poquito extraño y denso, pero ahí vamos. Cuando yo estoy ante un proceso, como por ejemplo comparar el nivel académico de una persona, es necesario estudiar otra cosa que ya lo estudiamos hace unos días estudiamos los 7 centros. Sexual, netamente para reproducción. Instintivo, tiene una información instintiva y tiene la función de desear, importante. Centro emocional, solo sentir emociones positivas y negativas. Centro intelectual, todos los procesos de pensar, comparar, juzgar, evaluar. Y el hacer y obrar. Estos 5 son los que están operando continuamente en esto que voy a volver a decir, degeneración, porque casi toda la humanidad está más o menos en este rango. O sea, egoísmo, cada uno va por lo suyo, no hay comunidad, no hay que la esencia de la expresión sea el bien común, es primero lo mío, primero yo, mi trabajo, primero mis crías, primero mi comida. Así que cuando se enciende la observación de estos procesos, entonces uno va identificando a qué corresponde cada cosa. Si uno siente, por ejemplo, tal atracción por tal persona, y uno se observa y dice, pero ¿de dónde puede valer? ¿De dónde viene esto? O sea, ¿qué me atrae? Me atrae el intelecto. Bueno, estoy juzgando una calidad supuestamente intelectual del otro. ¿Y qué hay de real en ello? Uno para sí mismo. Porque ahorita puede presentarse para diferencias que en este momento yo diga que es subjetivo, ¿no? Porque si uno tiene un gusto por alguien intelectual, pues va a creer que es la verdad, o sea, son sus figuritas, ¿no? Entonces quiere alguien intelectual, pues esa es la verdad, quiere así, ¿no? Pero el nivel de ser del intelectual puede ser el mismo nivel de ser del ignorante, el nivel de ser. O sea, los dos pueden ser corruptos. No tiene que ver. El corrupto puede ser tanto intelectual como ignorante, ya ustedes habrán visto eso. Así que, entonces, ¿yo de qué me voy a pegar de alguien intelectual? Ahí está. ¿O no? Entonces, no, me atrae es la forma. ¿Qué es la forma? Una figurita también, ¿no? ¿Cuál es el valor de la forma? No, es la forma y tarde o temprano, en unos años, va a estar arrugada. Entonces, ¿qué? Bueno, cuando uno va poniendo orden en su casa, se va dando cuenta que ahí básicamente es poner unos fenómenos psicológicos en su lugar y descubrir que son falsos y están manejando esta máquina. O sea, esto que los estoy invitando a hacer es reconocer cómo estoy programado. Eso es, reconocer cómo estoy programado. Si siento tal atracción sexual así, pues ¿por qué? Tengo que ir a devolverme y mirar, bueno, en principio pues debe ser instintivo, porque venimos aquí a desear las criaturas del género opuesto por algún motivo que ni siquiera conocemos. No sé si alguna vez se ha preguntado a alguno de ustedes en su interior, en su meditación, ¿por qué le puede a un hombre gustar a una chica? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué viene esa fuerza y lo hace uno irse allá a buscarla, coquetearle, venderse, exhibirse, venderse como si fuera, hasta que obtener, ¿qué? Lo que quiera, o sexo, o gobernarla. Que muchos a veces queremos solo gobernar sobre una mujer y ya.
O sea, hay mucha cantidad de procesos psicológicos en las personas. Así que cuando uno hace el proceso de observar, está casi que poniendo estos paqueticos en su lugar, poniendo orden en su casa. ¿Para qué? Para que vayan muriendo, básicamente. Porque al ir muriendo un proceso psicológico inferior, se va dando un proceso de elevación dimensional, como ya lo vimos en la otra clase. Si hay un yo, por ejemplo, hay un proceso psicológico de admiración por lo intelectual, voy a poner eso. Cuando yo estudio profundamente el intelectualismo, me doy cuenta de que es una prisión absoluta para la persona que es intelectual. Entonces, al adorar el intelectualismo, yo me doy cuenta que estoy adorando básicamente un preso, bueno, profundamente, que ya me estoy yendo a reflexiones y comprensiones. Es cuando uno se da cuenta que la esencia no es la manifestación intelectual de una persona. Bueno, en mi caso, pues se desvanece el gusto, ¿no? No sé, si ustedes alguna vez han hecho algún tipo de proceso que los lleve a la reflexión y a decir como, pues sí, como que no tiene mucho sentido eso que yo en el momento creía una cosa y en el otro momento como, ya no. Bueno, eso es la muerte, cuando se muere algo. Y esto va a llevar a algo que se llama la ley de octavas. La ley de octavas es que cuando este proceso mecánico empieza a morir, se habilita la posibilidad de otra octava. Por eso vemos acá las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, que tiene un significado. Se puede dar este mismo proceso en otro nivel más elevado, como si se diera en otra octava en música. Es otra vibración del mismo proceso, pero en otra octava. Pero, ¿qué pasó? Que murieron unos procesos de un nivel y en otra octava empiezan a vibrar. Y después pueden ir a otra octava y después a otra octava. ¿Me entiendes más o menos eso? Sí, que estás trabajando todavía. Eso sí, no hay Descanso. no hay descanso. Cuando se da un proceso, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un proceso de relación con el género opuesto en un nivel, por ejemplo, en un nivel muy instintivo, o sea, muy de gusto por el cuerpo, lo intelectual no, lo emocional no, sino es instintivo y sexual. Hacer lo que mi instinto me dice, reproducirme, por ejemplo. Eso es una octava. O sea, este aparato no está valiéndose de la sabiduría, ni del amor, ni de la justicia, ni de la observación, ni nada, sino es un animal pleno. Si se limpia eso, todo el sistema queda en otro nivel, progresivamente. ¿Sí? ¿Eso es más o menos lógico? Ahí lo que uno está poniendo es orden en su casa interior, y que va a manifestarse dentro de uno una nueva octava desconocida por uno mismo, que es un nivel de conciencia más elevado. Y eso trae de por sí de forma natural una integración, porque la meta del trabajo del despertar, o sea, la salida de la espiral, si se dan cuenta, en una espiral, no sé si alguno ha visto una animación de cómo los planetas giran alrededor del Sol cuando el Sol va viajando. Bueno, pues resulta que es una espiral igual a esta, y nosotros estamos girando alrededor de algo que nosotros desconocemos. Este es el viaje. Y damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas y nos creemos independientes, despiertos, inteligentes, listos, y vivimos dando las mismas vueltas, repitiendo casi lo mismo en un proceso de giro alrededor de algo. Siempre estamos girando alrededor de algo, y esos centros, ese centro tiene un nombre. Ese centro alrededor del cual giramos se llama yo.
porque uno gira en torno a sí mismo. Uno no gira en torno a la humanidad, al bienestar planetario, a servir al... No, no es por uno. Con total sinceridad, uno va primero por uno y por los esos que llama seres queridos. Pero velar por los seres queridos es velar por uno mismo, ¿o no? ¿Se alcanza a dar cuenta de eso o no? Sí. Porque la tranquilidad del otro me da esa mi tranquilidad y el dolor del otro me daría dolor a mí. Y yo no quiero dolor, entonces yo le arreglo las cosas a los demás. Bueno, esto está girando en torno a nosotros mismos, o sea, al ego de uno mismo. Voy a hacer otro dibujo para explicar un poco que en un momento de la vida uno está girando, por ejemplo, en torno a la pareja y en torno al trabajo. Tiene dos centros de gravedad, la pareja y el trabajo. Como si fueran dos soles y uno gira en torno a ellos y su vida en torno a eso. ¿Se alcanzan a dar cuenta? Después nace un bebé, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto pasa a ser así, por ejemplo. La esposa y el hijo y el trabajo también, ¿no? O no, termina la relación, este planeta sale de este sistema y entra otro planeta. O entran muchos planetas también. Entonces la persona está girando en torno a algo, siempre. O el vicioso está girando en torno a su vicio, o siempre hay algo que es nuestro centro de gravedad. Y esto es otro tipo de giro. Pero nosotros creemos que estos giros son justos, ¿no? Son necesarios. Nuestro intelecto dice, es que eso es lo que hay que hacer, hay que trabajar, hay que tal. Y vivimos presos. O sea, estos giros se dan de una forma que cada uno lo puede dibujar. De verdad, cada uno coge su vida. Dice, ¿en qué giro tal etapa del tiempo de mi vida? ¡Pum! Alrededor de tal, de jugar, de aprender, del colegio y de tal. Ah, bueno, listo. La siguiente. Alrededor de la noviecita, de esto, de lo otro. Bueno, siguiente. ¡Pum! Claro. Siempre hay unos de estos alrededor de los cuales uno gira. Siempre. Así sea la búsqueda, así sea la pseudoespiritualidad, también se vuelve un centro de gravedad. Y hasta aquí, esto es todo un proceso mecánico, absolutamente mecánico que la naturaleza nos ha puesto. O sea, somos empujados acá. No sé si alguna vez ustedes han despertado un momento y decir, pero yo qué estoy haciendo acá en este lugar, aquí, hoy, ¿qué estoy haciendo acá? Como si hubiera despertado un momento. ¿Quién me puso acá? O sea, ¿yo por qué estoy acá al lado de estas personas? ¿Quién me puso acá? Yo decidí. Pero ¿en qué momento yo decidí todo esto? Como que todo se dio todo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas leyes que ignoramos totalmente, que no las voy a nombrar hoy, pero en cierto momento los planetas que van a venir a gobernarnos ya están pactados por cada existencia. O sea, en cierto momento, por ejemplo, este hogar que parece tan guay y tal, va a venir una chica y este sistema se va a volver así, por ejemplo. La amante, la familia y el trabajo. Entonces empieza a girar así. Y uno no cree que todo el día... Miren los ciclos tan sencillos del día. Gira en torno a comer, a trabajar, a divertirse. A las redes sociales, a englotonarse de saberes, a llenarse de saberes en internet, no sé, que están de moda ahora, y están en torno a algo. Miren, uno se monta un metro, la persona ni siquiera suelta el móvil para bajarse. ¿No es un aparato ahí que está volviéndose mi centro de gravedad? Giro en torno a ¿qué? Bueno, o sea, estas rotaciones y estos giros son muy interesantes y por eso uso esa imagen que nos da esa danza que tienen los planetas alrededor del Sol cuando van viajando. Porque eso está pasando dentro de nosotros mismos. Hay unos planetas exteriores, pero hay unas influencias interiores. Y mientras uno no se libre de esas influencias,
porque hay que librarse de todas las influencias. Uno no va a salir de esta rueda. O sea, esta rueda es muy densa y muy pesada y está diseñada para sacarnos a todos los interesados, a todos los que tratamos de salir de esa rueda. Es como para subir al Everest, de verdad. Algunos se interesan, pues solo algunos se registran, solo algunos se les mide, algunos llegan hasta tal estación, otros pocos llegan a tal y solo... Y la tenacia, o sea, la misma dificultad del proceso nos va a sacar a todos. Así es de difícil, lo confieso, digamos, lo digo porque si uno no se lo toma así de serio, pues bueno, va a ser un hobby y tal. Pero bueno, estos dibujos explican que todo el día estamos gobernados por unos centros de gravedad. O sea, estamos girando alrededor de... O sea, esta rueda gigante se está repitiendo todos los días, en pequeño. Y así está. Miren si nuestra vida no está repitiéndose todos los días. Misma ruta del coche, mismo trabajo, repitiendo casi lo mismo. O sea, una criatura que tiene los poderes insospechados como nosotros, repitiendo el baño, se lava la boca con la misma mano, compra la misma crema, se echa la misma crema en la cara, le dice a las personas de la misma forma, come lo mismo. Todas sus opciones son casi las mismas. Eso somos nosotros. Repetidores en un espiral. Bueno, habiendo mostrado esto tan aparentemente trágico, voy a volver a la ley para despertar. A ver si está más o menos. Primero, va a requerir seriamente que uno sea capaz de constatar que uno es una máquina. Primera constatación. Mientras uno no constate que cada instante es un ego, o sea, un pedazo de sí mismo en operación, y que ese pedazo podría no ser, no se da cuenta que es como un móvil o un ordenador que tiene una secuencia de software. Ya está programadito. Si uno no se da cuenta de eso, no arranca, porque va a seguir creyendo que está bien y que está despierto y que es listo y tal. O sea, hasta que no constate que es una criatura totalmente programada por la naturaleza, no va a guerrearse es lo suficiente para observarse, que el trabajo fundamental es observarse. La observación va a determinar cuáles aspectos psicológicos están gobernándome acá, que predominantemente es mental e instintivo, que me está gobernando acá, que predominantemente es sensacional y emocional, y que me está gobernando acá la acción, que es acá. Y bueno, el sexual sí es aparte, porque sinceramente nosotros operamos casi todo el tiempo esto, y esto es otro caso, es muy importante, pero bueno, ahora tratemos de que ustedes hagan alguna pregunta que pueda hacer para ver si hacemos un ejercicio. No importa. No es claro cómo salir de la rueda del samsara. Cualquier cosa. ¿Qué tiene que ver las notas musicales con respecto a todo? La vibración. Es bien difícil porque es más bien simboliza la diferencia vibratoria en cada nivel. Por eso. No, Por eso todos tenemos una clave tonal. yo creo que esa es otra cosa. Una considera clave tonal. Sí, pero bueno, ahí sí se sale de mi Ya. ignorancia, pero en lo que he estudiado
es que estas 7 partes están en muchos niveles. Y para que uno, como un teclado, pudiera vibrar en este nivel, tiene que comerse pero comérselo. Esto es, comérselo, masticarlo, digerirlo plenamente, que quede la esencia, y entonces lo que queda se expulsa, pero queda la esencia. Pero nosotros no nos comemos esto porque nosotros somos esto. O sea, un humano no se ha comido su intelectualismo. O sea, un humano no tiene por tarea comerse su mente todos los días. No tiene por tarea eso. Si tuviera tarea 1 hora de introspección en esto, 2 horas de meditación y 2 horas de esto, un humano entonces tendría 5 horas de comerse la mente. Pero no, un humano todo el día vive en su mente. Totalmente, como un perrito que vive en su instinto y cree que esa es la vida. Igual, hasta que un humano no sale de su mente, así como quien está ahogado y saca la cabeza, ahogándose y saca la cabeza y wow, si hay vida después de la mente. Bueno, vuelve y se hunde porque es la ley estar hundido en el proceso mental, pero tiene que hacer algo. Entonces, estas notas van a indicar que en la medida en que cada una de estas vibraciones van cambiando, todo el sistema va a estar en otra octava. Es como una afinación, ¿no? Es una afinación particular, pero uno dentro de sí ignora todos los procesos que estoy describiendo. Inclusive aquí donde estamos, están ocurriendo un montón de cosas dentro de nosotros. Y uno no alcanza a captar qué dentro de mí está, qué está pasando dentro de mí. Bien, rigurosamente. ¿Qué estoy guardando? ¿Siento este rechazo ante esto? ¿O siento esta vibración con esto? ¿O siento esto con esto? O sea, esto que está diciendo genera esto, ¿en dónde? ¿Y por qué? ¿Y a dónde me va a llevar eso en cuánto tiempo? Uno no alcanza a entender eso, pero ni lejos. Además, bueno, uno se queda con muy poquito de esta teoría. Pero por eso la práctica, bueno, la teoría explica un funcionamiento y una fenomenología, pero la práctica es muy sencilla. Aunque pareciera que la ley del 3 y la ley del 7 son complejas, resulta que todo está sintetizado en 3 trabajos: observar, reflexionar y orar. Todo ese trabajo de aumento vibratorio está en ser capaz de observarme a mí mismo en un aspecto psicológico de este instante, lo que sea que yo alcance a percibir de esa máquina que está programada, observarla. Me voy a lavar la boca, por ejemplo, y siempre el cepillo con la mano, siempre saco la mano, siempre hago esto de la misma forma. Observo y me doy cuenta, voy a hacerlo hoy distinto. Cojo el cepillo con la izquierda y ya me doy cuenta que estaba totalmente dormido. Un ejercicio tan sencillo y me da cuenta que la máquina está programada para hacerlo de esta forma, ya la programé. Les voy a explicar un fenómeno que sirve para entender la mecanicidad tan absoluta. El centro motor no lo conocemos, no entendemos qué es. Pero es como, si esto es una empresa, esto es toda una organización encargada de aprender y replicar movimientos y palabras. Hasta el punto de que llega a hacerse sin la presencia de la mente. Ejemplo, la primera vez que estoy conduciendo, tengo todos los sentidos puestos, ¿no? Y estoy totalmente atento. Tengo que inclusive saber en qué marcha voy. ¿Se dan cuenta? Ahí la mente sí está, porque está aprendiendo. Y el centro motor está adiestrándose. Ahí sí hay atención. ¿Saben qué pasa en ese momento? Que la mente no puede estar ni en el problema del celular, ni fumando, ni comiendo, no. ¿Sí? La atención está centrada en un proceso. 2 años después, el centro motor está conduciendo, es toda una empresa dentro de nosotros mismos, está conduciendo mientras la mente está respondiendo mails, chateando, fumando. O sea, la mente puede estar en la oficina, en la casa, cocinando, y eso no nos damos cuenta. ¿Qué pasó ahí? El centro motor, que hay que conocerlo, lo adiestramos. Y luego, la mente solo oprime un botón: conducir.
el centro motor ya sabe todo lo que tiene que hacer. Saca las llaves, tan mecánica. Escasamente, les voy a dar un ejemplo que sustenta esto. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado esas siglas frames por segundo? Refiriéndose a que los videos vienen en una cantidad de fotogramas por segundo. 24, 20, 30 frames por segundo. Dense cuenta usted la próxima vez que, por ejemplo, caminar es un proceso que se puede hacer con un cuadro cada 100 segundos, cada 100 frames, si hablamos de 30 frames por segundo. O sea, yo soy capaz de caminar abriendo los ojos y tomando una foto cada 3 o 4 pasos y soy capaz de caminar plenamente. El centro motor está caminando con todo su sistema de equilibrio y ni siquiera necesita ver. Escasamente necesita la información de no ir a estrellarme. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, yo solo tal. Y sigue caminando. ¿Y esto qué significa? El centro motor ya aprendió, se aprendió, pero la mente está en otro cuento. Y eso es un desorden interior. Eso es desorden interior. Porque no se está centrado en una sola cosa. Está la mente en la cocina o en la oficina, el motor en otra, y cada uno puede estar en un planeta distinto. Eso es el desorden de la programación interior, exactamente como un móvil cuando tiene una app en primer plano, otra en segundo, otra en tercero, otra en cuarto y otra en quinto. ¿Qué pasa con la energía de la batería? ¿Y qué conciencia tiene uno de todas esas aplicaciones en el móvil? Uno no entiende eso. En el propio móvil ese que tiene ahí uno no entiende. O sea, pueden haber cientos o 200 o 300 procesos simultáneos de varias aplicaciones y uno escasamente sabe que oprime tal, tin y obtiene tal resultado. Pues nosotros somos esas aplicaciones interiormente. Y hasta que uno no limpie esas aplicaciones no eleva su nivel de ser. Y no va a integrar todas esas chispitas porque cada ego de estos tiene más o menos una independencia. Y un yo puede pelear con otro yo dentro de nosotros mismos. No sé si les ha pasado que viene una escena y hay una parte de uno que dice, no, dígale esto, y otro, no, mejor todo. Dos yoes que están opinando diferente. Y eso no es integración desde ninguna manera. Los dos podrían morir. Cuando mueren los dos, queda la verdad. Y en la verdad, ¿sí? En la esencia, no hay diferencia entre dos personas. Las dos conciencias no chocarían. Solo dos mentes chocarían. Entonces, la salida es la muerte. Además, sí o sí, esto nos va a llevar a muchísimas muertes y a otra muerte, que es lo que se llama la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. O sea, sí o sí vamos a pasar por la muerte y hemos pasado y vamos a pasar porque tenemos programada nuestra muerte física. Así que este es un proceso de morir antes de morir. Ese proceso detona todo. El otro, de los tres trabajos que van a servir para salir es servir, morir y nacer. Esos no los voy a explicar hoy, pero digamos que para despertar se necesita usar la ley del 3. Bueno, ahora, ¿quiere alguien preguntarme algo? Porque tengo la idea de hacer un pequeño ejercicio. ¿Todos nuestros centros de gravedad están ya programados? O sea, hay que dejar libre albedrío. En ningún sitio. Está programado que llegue tal planeta a generarnos atracción. Eso está programado. O sea, cierta pareja va a llegar, cierto hijo va a llegar, inclusive cierto trabajo va a llegar, cierta quiebra va a llegar, cierta muerte va a llegar. Eso está programado por unas leyes que desconocemos. Lo que uno puede desprogramar es la reacción interior ante las escenas. O sea, que ese planeta al aparecer no me atrajera. Pero entonces se cambiaría todo. Y también estaría programada la... Ahí comienza a desprogramarse. Por eso, si ustedes han visto, es que para esto habría que experimentarlo.
Una persona que se lee las cartas, le leen las cartas y le dicen lo que le va a pasar. Porque como está totalmente dormida y mecanizada, ya tiene pactado un montón de cosas. Pero cuando uno empieza a cambiarse y le leen las cartas, la cosa comienza a variar. Las cartas ya muestran cosas ambiguas, diferentes, raras y no precisas. Porque la persona está empezando a gobernar sobre las influencias exteriores. Entonces esa persona ya la lectura de cartas ya no es tan precisa, tan precisa. ¿Por qué? Porque el yo es el que tiene marcada la cosa, ¿no? Ejemplo, hay un yo lujurioso dentro de mí, por ejemplo. Si ese yo lujurioso existe dentro de mí y tal chica está planeada que llegue dentro de 2 años, eso está planeado, esa estrellada de esos 2 planetas o esa atracción o ese revuelto está planeado. Las cartas y el futuro está escrito que mi yo de la lujuria va a estar atraído por ese otro planeta. Pero si ese ego muere, viene ese planeta y no me atrae. O sea, yo paso por el lado. ¿Es la diferencia? O sea, que en el cambio interior está que las situaciones no me lleven a donde está pactado que me lleven. Entonces eso indica, pero de todo, por ejemplo, el trabajo por dinero, que uno lo va a justificar y lo va a defender, hasta lo va a idolatrar. Pero el trabajo por dinero es un fenómeno en el que la mente está gobernando y justificando ser esclavo de un sistema e incluso participar del sistema. Entonces, salirse del trabajo es fundamental para este trabajo. O sea, salirse, bueno, no les voy a decir que hay que abandonar el trabajo, pero tarde o temprano uno se da cuenta que trabajar 8 horas por dinero, 10 horas por dinero en un momento se tiene que dar cuenta que es absolutamente ridículo. En un momento, no hoy, porque suena loco, ¿no? En un momento de reflexiones profundamente uno da cuenta que esa criatura de esos poderes tan increíbles que es uno, que esté plantado 10 horas enfrente de un computador o el trabajo que sea, con respecto a las posibilidades latentes, es ridículo. Que nosotros somos un Dios en potencia. Entonces es un Dios ahí. ¿Puedes explicar? Es que a lo mejor lo he explicado antes. ¿Cómo se pasa del reino humanoide en esa explicación al reino animal? ¿O qué significa eso? Una serie de muertes y nacimientos sucesivos en las que la esencia empieza a ser incrustada en materia mineral, del humanoide va pasando en géneros, en estos reinos, hasta que es incrustado después del animal en un organismo humano y les da la posibilidad de la mente, de aquí para abajo no, y de aquí para acá. Digo, del humanoide al animal. ¿De Gaga? Sí, eso. El humanoide esto es un poco extraño porque digamos que esta esencia le tienen que quitar la mente sí o sí, que ya no va a poder pensar, pero va a ser incrustada en animales por leyes, o sea, estos los llaman gurús devas, o bueno, digamos hay unas jerarquías que están dirigiendo tal va a tal. Este va a ser perro, va a ser hiena, va a ser un lagarto, va a ser, no sé. Y entonces tendremos que pasar por esos procesos de ser animales involutivos. O sea, animales carroñeros, animales que vienen de razas cruzadas, animales que tienen deformaciones, animales que tienen su carga de degeneración. Pero todos estamos metidos en otra ley, y como les dije, uno va estudiando las leyes que se llama la ley del trogo, resumida, que significa que todo es tragado por otra cosa siempre, o todo es usado por otra cosa siempre. Siempre somos tragados por alguien, o siempre alguien está usando nuestra energía, mejor dicho. Y nosotros vamos por leyes, aunque uno no lo crea, pues ahí los animales se van a comer las plantas, los animales se van a comer a los animales, nosotros vamos a comer plantas y animales, y hay algo que nos está comiendo a nosotros también, que pertenece a la ley. O
sea, nuestra energía está siendo usada para algo que nosotros no alcanzamos a entender. O sea, nosotros no nos comen materialmente, pero toda nuestra energía está siendo usada para algo y nosotros no lo sabemos. O sea, para tener un planeta bien gordo así, ¿no? O sea, el planeta, con esa suma psíquica, el planeta se va cargando. El alma planetaria es la suma de las almas de todas las entidades del planeta. Y esa entidad se está cargando y tiene un objetivo en todo el sistema solar. Toda esa energía tiene un objetivo. Pero eso no lo voy a explicar porque más enredo. Tras de que así es bien interesante. Bueno, ahora voy a hacer una cosa. Voy a explicar un ejemplo que me ocurrió del aprender y hasta qué nivel una persona puede estar segura de que es aprender y cuál es el nivel de llevarlo a otra octava. Este ejemplo es de una chica con la que interactué un tiempo y llevaba como 30 años de procesos espirituales y se creía muy espiritual. Voy a contar la historia para entender lo que uno cree que es aprender. Llegó una amiga y le dijo que necesitaba $3,000 urgente, 3,000 euros urgente, porque le habían dado una herencia, pero tenía que pagar una cantidad y si no iba a perder la casa. La chica esa de la que estoy hablando, que la voy a llamar R, la chica R, fue invadida por la emoción. O sea, cuando le entró la información, su mente, el choque conceptual de perder 50,000 por no tener 3,000, y la amiga y tal, la hizo ir a pedirle dinero a su hija, y recogieron los 3,000 y se los prestó, y entonces su estado emocional era de terror, de miedo, emociones negativas, y por eso entonces hizo la acción de prestar. ¿Hasta ahí vamos? Viendo la ley del 3, ¿no? La chica le dijo que en una semana le iba a pagar. A la cuarta semana no le había pagado y la chica R estaba insistiendo. Su estado interior emocional pues era un desastre, se quejaba conmigo, su estado mental pues era injusto, mal, deshonesto, mentirosa, ¿no? Y sus acciones eran ¿cuáles? Quejarse, juzgar, criticar, insistir. Este cuadro es más o menos lógico, ¿sí? Conclusión, le pregunté a la chica, bueno, ¿qué has aprendido? Y después de 30 años de espiritualidad dijo, ya aprendí que no vuelvo a prestarle dinero a nadie. Entonces estudiamos eso un momento. Un proceso absolutamente mecánico la llevó a que vomitara una conclusión que se vomitó dentro de ella misma. ¿Se dan cuenta esta flecha? Porque lo que yo digo me lo estoy metiendo dentro de mí mismo. O sea, todo lo que yo he quejado, todo lo que yo he sufrido, todo esto. Y entonces el aprendizaje de la vida fue no volver a prestar dinero. Caso 1, ¿no? Caso 2. Entonces me puse a estudiar yo y me di cuenta que efectivamente yo no le dije nada a la chica. Me di cuenta que no había ningún tipo de proceso de conciencia en esa escena. Nada. O sea, dentro de ella vi, y porque lo vi dentro de mí, porque yo tenía deudores, ¿no? Habían personas que me debían a mí. O sea, yo hice la lista y a mí me debían como por lo menos ese día, en esos tiempos, me debían por lo menos unas 10 personas dinero. Me puse a hacer el estudio y me di cuenta que ese aprendizaje fantasioso que nosotros creemos consciente, ¿no? Porque si uno le dice a la chica, ¿pero eso es consciente? Pues claro. ¿Qué es lo que hizo? El dolor emocional la programó mentalmente para que jamás volviera a hacer algo que le provocara dolor. Fue una programación total, como programar un ordenador.
Si no le pagan en tal fecha, ¡pum!, no vuelvo a prestar. Ella se programó, ¿por qué? Porque la gobernó el dolor. Hasta ahí es más o menos lógico. No vuelvo a prestar dinero porque me duele que no me paguen. Hasta ahí es básica esa programación, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Es que eso es muy superficial. Resulta que acá en el centro, en la parte emocional, resulta que en la parte emocional había resentimiento, rabia, rencor, odio. R le tenía eso a la supuesta amiga. Y un montón de emociones que uno dice, uy, qué pasada. Acá, pues injusticia, acusaciones, juicios, comparaciones. Bueno, claro que la chica R se metió en un problema porque le pidió plata a la hija, ¿no? Entonces estaba pasando un apuro, ¿no? Porque estaba quedando mal con otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto de ninguna forma es un proceso de progreso interior. ¿Cómo se llevaría eso a un nivel más elevado, ¿no? Porque ahí no hay elevación espiritual, ni elevación de octavas, ni nada. Eso es igual que un perro que está en una cerca, se electrocutó la nariz y dice ya no vuelvo a acercarme. Es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta que es un proceso totalmente mecánico? Totalmente mecánico. Si me duele, no vuelvo. Si me gusta, sí vuelvo. Eso es un aprendizaje totalmente mecánico. Para llevarlo a otra octava, ¿yo qué tengo que hacer? Coger mis escenas, mi escena, y empezar a notar qué siento en mi mundo emocional. ¿Qué siento acá? Deseo de... Si siento acá, bueno, ¿qué siento? ¿Qué pasa acá? ¿Y qué he hecho y qué haría? Porque aquí, en el centro mental y en el centro motor, se van a fraguar, se van a configurar escenas de amenazas, injurias, denuncias, se planean en la mente y se ejecutan. ¿Sí alcanzan a captar eso? O sea, la mente va a buscar todas las formas que pueda para recuperar su dinero. O sea, lo que estoy explicando acá es que nuestra diablera interior va a usar la máquina hasta el punto de llegar incluso, en este caso no, pero incluso llegar al asesinato. Porque cuando a uno no le pagan, a uno le dan ganas de asesinar. Hice un ejercicio, sí, de verdad, o sea, no sé, pues de pronto es que yo soy muy negro entonces, pero sinceramente hay muchos lugares que de pronto ustedes ignoran, pero ahí les voy a contar una pequeña cosa. Hay un fenómeno que se llama en Latinoamérica el gota a gota. El gota a gota es un tío que toma unos 200 o 300 euros y va y los presta de a 50 o de 100 euros a un interés del 10% diario. Y va y saca de apuros al carnicero, al salón de belleza, a personas que están hasta acá y ese día necesitan 50 y los salva, pero tienen que pagar 10% por día. Y esos andan en grupos y amenazan y meten una presión fuerte para que les paguen. Fuerte. Estoy hablando de otros procesos tal vez que aquí ustedes los ignoran, pero un no pago genera amenazas, extorsiones, cosas que uno no alcanza a entender ahorita. Pero ¿de qué sirve esto? Que nosotros en esta cadena de aprendizaje estamos en ese camino. No sé si me entienden. O sea, nosotros tenemos la semilla de eso. Esta chica que le pasó eso ya quedó con rabia, con odio, con desprecio. A esa supuesta amiga ya no la odia. ¿Qué es odio? ¿Qué es odio? Una fuerza acá supremamente negativa, que el odio llevaría a unas acciones pues negativas. Si ese odio no fuera, pues no llegaría a esas acciones. Así que ¿cuál sería la transformación? Pues yo tengo que hacer mi introspección y descubrir todos mis fragmentos psicológicos que me harían operar por esa escena. Y empezar a limpiar eso, porque ese es el aprehender.
O sea, el captarle el sentido a esto. Mejor dicho, esto es un aprendizaje mecánico que ya lo acabamos de hablar. La chica no va a volver a prestar. Pero descubrir cuáles son los mecanismos interiores, eso sí es la profundidad del ser. Limpiar eso. Porque detrás de cada aspecto psicológico que se limpia, surge la conciencia. Y la respuesta, si le preguntan a la chica cuando le pregunté si volvería a prestar, dijo que no. Pero esa no es una respuesta consciente. Esa es una respuesta totalmente condicionada. Entonces, bueno, Cristian, ¿qué hizo? Bueno, cogía todos mis deudores y los llamé uno por uno y le dije, ya no me debe, ya no me debe, ya no me debe, ya no me debe, ya no me debe. A ver qué sentía. Y en algunos me provocó rabia, en otros una cosa y otra, y bueno, listo. Y comencé a cada uno y le hice un estudio, porque es que esto no es por jugar. Cada uno le hice un estudio. Desde hace cuántos años me debe, cuánto me ha jugado conmigo, cuántas veces me ha dicho que ya me va a pagar, cuántas cartas me ha mandado, tal, cuánto resentimiento le tengo a este. ¿Puedo quemar ese resentimiento? Hasta el punto de que si me volviera a venir a prestar dinero, a pedir prestado, en mi corazón, mi ser me dijera, préstele. Y no le presté, dele. Sin expectativas, sin retorno, dele. Eso sería otro aprendizaje más profundo, ¿no? No significa que tengo que volverme un idiota y darle, no. Significa que escuchar el corazón, y si hay que darle a esa persona, hay que darle. Porque uno no sabe la necesidad que puede estar la otra persona. Si yo dejo que gobierne mi mente, pues voy a decir que no, de una. Pero si yo estoy dispuesto y en mi corazón hay sabiduría y amor, de pronto sí es no, pero de pronto no. No va a ser resentimiento, no va a ser rabia, no va a ser recuerdo, no va a ser esa programación del dolor, esa programación ya no va a estar. Ahí de forma natural ya estoy en otro nivel elevado. Entonces, bueno, la tarea que les iba a poner, que si quieren se las llevan. Yo debo coger algo que yo crea que ya he aprendido en la vida. Hacer una lista de 10 cosas que he aprendido. Aprendí a conducir, aprendí tal, lo que sea que haya aprendido. Como la chica esta que aprendió a no prestar dinero. Que por ejemplo hay muchos que aprendemos a no confiar en las personas porque nos traicionan. O por ejemplo, me pasa tal cosa con tal pareja y entonces yo ahora estoy predispuesto, ¿no? Entonces no. Yo la próxima vez tengo que mirar mejor la hoja de vida y el currículo para que no ir a meterme en un rollo, por ejemplo. Mentira. No hay forma de descubrir eso. Pero yo tengo que descubrir qué creo que he aprendido. Coger 10. No, yo he aprendido a seleccionar trabajo, yo he aprendido a relacionarme con las personas, yo he aprendido tal, e ir a mirar su triángulo. Y mirar, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿De verdad? ¿Qué hay en este paquete? Y conocer que ha sido una programación. Eso que llamamos aprender es una programación. Y hacer el ejercicio de empezar a disolver esto. O sea, mirar, ¿qué es disolverlo? Descubrirle la subjetividad a todo. Descubrirle que es mentira, básicamente. Y cada pedazo es mentira. Por ejemplo, yo odio a tal persona. ¿Cuál es la profundidad del odio? ¿Cuál es? No, es un estado temporal porque me debe. Ah, si me pagara, ya no la odio. Uf, qué realidad tan profunda, ¿no? O sea, mi odio vale 3.000. ¿Cuánto vale tu odio? 3.000. Una prostituta el odio. ¿O no? ¿Vale 3.000? Entonces, ¿cuál es la realidad de ese odio? Ahí, cosa por cosa, uno la va sometiendo en este triángulo y se va disolviendo y se va disolviendo. Y al final de la fórmula de que esto es un trabajo de horas y horas y horas es no tener ninguna expectativa, pero insistir. Porque la integración de la conciencia ocurre de una forma natural dentro de uno. Y la prueba es que venga ese que me pidió prestado y vuelve y me pida prestado. Esa es la prueba. Tiene que venir a pedirme prestado a ver qué. Me da rabia, me da tal, o hay tranquilidad, ya murió el yo prestamista, sino es, si hay, toma, úsalo. Que no, que yo se lo pago, bueno, pero yo ya no me voy con el viaje de que me va a pagar. O sea, yo, si los trajo, bien, y si no, también. Entonces soy libre del proceso.
ya no puede pasar, ya no va a haber oscuridad dentro de mí. Eso sería un nivel de conciencia resultante de morir ante un proceso mecánico de aprendizaje. Pero hay que hacer el ejercicio. O sea, esto que les estoy proponiendo son horas de estudio dentro de uno mismo, anotando y poniendo en un diagrama, bueno, pero ¿qué salió acá? ¿Qué sentí acá? ¿Qué haría si no me paga? ¿Qué hago? Lo denuncio, le digo a la familia, lo difamo, le mando por redes sociales, no sé qué haría, hasta dónde llegaría para que me pagara. Ahí está, todas esas fracciones psicológicas están vivas dentro de uno. Y como eso es tan íntimo, sinceramente, ya uno le deben hacer, como que le debe vivir, estar dispuesto a deshacerse de sí mismo. Pues tendrá que asumir una disciplina generada por sí mismo en un escritorio o en meditación o en introspección que lo lleve a escarbar en sus profundidades. Bueno, estudiamos hoy la ley de evolución y revolución. Hablé de la ley del Trogos, que todo se traga todo, que la pueden meditar. La ley del 3. Y estamos tocando la ley del 7. Y hablamos de la ley de recurrencia, que no le he hablado, y es que hay cosas que van que tienen que ocurrir por leyes. O sea, estamos tocando varias leyes aquí que sirven para los procesos de estudio. ¿Inquietudes? Cuando hablas de las octavas, entiendo que lo que dices es que cuando hay una serie de procesos que has conseguido superar, que vienen otros de otro nivel, que estamos en lo mismo. Pero no que sean distintos tampoco, sino que sean de otra índole. Digamos, tú coges una radiografía de una persona hoy y tiene un paquete psicológico que podría operar. Si esa persona trabaja sobre sí misma, en 5 años y se limpia, resulta que ante el mismo estímulo exterior, en su interior vibra de otra forma. O sea, la misma mente puede provocarle, puede ser útil la mente, tal vez pueda que sienta o no, pero necesariamente es otra sensación en otra nota, otro nivel. Ya no va a sentir odio, sino de pronto siente un rechazo. Ya, es otra. Hasta que esto debe estar neutro totalmente. O sea, las emociones son un indicio de desequilibrio. Entonces es un tipo de escala diferente de la misma función. ¿Las emociones son desequilibrio? Pues digamos que todas son mentiras. Estas son otra cosa. Aquí están las emociones superiores y estas son las emociones inferiores. O sea, cuando uno va y mira cualquier emoción y se da cuenta que al cambiar el concepto esto se desvanece, es absolutamente mentira. ¿Sí me entiendes? Sí. Si la diferencia conceptual me genera una emoción, cambio, inclusive solo simulándolo, cambio la composición intelectual, ¡pum!, y la emoción se desvanece, es mentira. Es un fuego que va a salir para que yo opere afuera, porque todas estas acciones y palabras operan afuera, pero esto vuelve y me envenena a mí, porque se me vuelven mis recuerdos y se vuelven causas. Todo lo que yo hago me lo van a hacer a mí. Entonces lo importante de descubrir que las emociones son una brújula loca todo el tiempo. Es genial para redirigir las acciones. También todo esto es observar, ¿no? O sea, por eso esta observación está puesta acá. Aunque observar es una acción. No sé si se habían dado cuenta. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Están muy mudos hoy. No te he dado la introducción de qué hacemos acá, pero ya te darás una idea más o menos de qué va. Sí. Nos reunimos a veces 2 veces por mes, o a veces más, o 4. Esta vez hay reunión hoy y mañana, para los que quieran. Ya mañana hay otro tema, de otras leyes. También a las 7. Pues bueno, si no hay más inquietudes, pues eso era.
Y si quieren hacer el ejercicio sí mismos, pues